Buenas, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad vamos a hablar del contrato en materia de derecho real. En primer lugar, es importante definir qué es contrato. El Código Civil venezolano lo define en su artículo 1133 como una convención entre dos o más personas, con el fin de constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Cuando se busca definir derecho real, no se encuentra una definición como tal en el marco de las leyes. Por ello, el concepto de derecho real es producto de la elaboración doctrinaria que, a través de la abstracción, señala los caracteres comunes a diversos derechos que al mismo tiempo lo diferencian de todos los demás derechos subjetivos. Cuando se habla de contrato en materia de derecho real o contrato real, nos remontamos a los tiempos romanos. Los contratos reales son aquellos que para su perfección necesitan de dos elementos: la entrega de la cosa, que en latín sería datio rei, y el acuerdo de las partes, que en latín sería convetio, que versa sobre la finalidad de la entrega y va dirigido fundamentalmente a crear una obligación de restitución a cargo del que la recibe. Si alguno de estos dos elementos falla, el vínculo obligatorio no surge y si no había nacido el acuerdo, no había contrato y si faltaba la entrega, el acuerdo era nulo. En el derecho romano se conocieron cuatro contratos reales, mencionados en las instituciones de Justiniano: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. En un primer lugar, el contrato de mutuo o dación de consumo, llamado también en las legislaciones modernas préstamo de consumo, es un contrato real, principal, unilateral, de derecho estricto y gratuito por naturaleza, en virtud del cual una persona, el mutuante, transfiere a otra persona, el mutuario, la propiedad de una determinada cantidad de dinero o de otras cosas fungibles y se las entrega, obligándose al mutuario a restituir las cosas de la misma especie en la misma cantidad y calidad. Posee tres elementos: el consentimiento, el objeto y la causa. Entre sus características podemos ver principalmente que es un contrato unilateral, como mencionábamos anteriormente, que solo engendra obligaciones para una de las partes. Esto quiere decir que el mutuario, que debe restituir cosas de la misma especie, cantidad y calidad, y el mutuante o prestamista, que no adquiere obligación alguna, solo cede su beneficio. El objeto del contrato del mutuo únicamente puede recaer sobre una suma de dinero u otras cosas fungibles, para poder restituir muebles y por lo general consumibles. Es requisito esencial del mutuo. Es necesaria la transmisión de la propiedad de las cosas fungibles o la suma del dinero del mutuario. La entrega que hace el mutante es una verdadera tradición. Si el prestamista no era el dueño del dinero, no podía transmitir la propiedad y por consiguiente no había mutuo. Es un contrato de derecho estricto, en el sentido de que el juez solo debe investigar si se hizo una traición, título o al menos un justo título por causa del mutuo. Si ello es así, debe condenar al deudor a devolver la suma recibida o lo que la cosa valga. El mutuo es un contrato gratuito por naturaleza y oneroso por excepción. A pesar de la gratuidad del préstamo al consumo, nada impide que el mutuante o mutuario estipule unos intereses del capital o de la cantidad prestada a través de un stipulatio verbis, anexa al contrato el préstamo mutuo con intereses y se denomina fenus. Entre las acciones de este tipo de contrato tenemos que el mutuante tenía para hacerse devolver las cosas mutuadas de la misma especie y calidad la acción llamada de condictio certae creditae pecuniae, si se trataba de una cantidad de dinero, y la condictio tricaria si se trataba de las cosas de género. La condictio servía para recuperar el enriquecimiento injusto del demandado, pero no cualquier enriquecimiento, sino el que se produce por un datio del demandante. En segundo lugar tenemos el contrato de comodato. Este en el derecho romano era un contrato real, de buena fe, bilateral imperfecto y esencialmente gratuito, principal, por medio del cual una persona comodante entrega a otra comodotario una cosa corporal mueble o inmueble, por regla general no fungible, de especie y cuerpo cierto, para que la usara y la restituyera en su misma individualidad, y la devolviese en la época convenida. Una vez hecho el uso del convenio o una vez vencido el término del contrato, este posee tres elementos igualmente. Tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. Entre sus características tenemos que la entrega de la cosa al comodatario, en primer lugar. Dicha entrega solo confería al comodatario la mera tenencia de la cosa, ya que el propietario continuaba siendo el comodante. Era una nuda traditio. La cosa entregada debía ser de especie o cuerpo cierto.
No había comodato de cosas fungibles porque debía destituirse la misma cosa recibida. El uso debía ser gratuito, ya que de lo contrario sería arrendamiento. Y el comodato no es revocable a voluntad, solo se puede exigir su restitución en el plazo convenido. Buena fe. Esto significa que en caso de incumplimiento de una de las partes, el magistrado tenía la posibilidad de evaluar cada circunstancia. Y bilateral imperfecto, porque no produce esencial y necesariamente obligaciones, sino a cargo del comodatario, pero eventualmente y como consecuencia de ciertos hechos posteriores a la celebración del contrato, puede llegar a producir obligaciones a cargo del comodante. Entre las acciones tenemos el actio comodante directa, el actio comodante contraria, el actio dolo y el exceptio dolo. Continuamos con el siguiente, el depósito. Ese es un contrato por el cual una persona, el depositante, entrega una cosa a otra persona, el depositario, que se obliga gratuitamente a guardarla y a devolverla al primer requerimiento. Este hace su formación de igual manera que el comodato, que el depositante entrega al depositario la cosa que le confía. Este mantiene su propiedad si era el propietario y poseedor. El depósito no puede tener por objeto cosas muebles consideradas inespecie, no importa si son o no son de naturaleza consumible por el uso. El depositario no tiene derecho a usarlas y está obligado a devolverlas intactas al depositante. En conclusión, el depósito era definitivamente gratuito. Si el depositario exigía un salario, el depósito generaba un contrato innominado. El depósito produce como un efecto una obligación a cargo del depositario. Al de restituir la cosa depositada, incidentalmente puede obligar al depositante a indemnizar al depositario. De igual forma, este cuenta con tres elementos, el consentimiento, el objeto y la causa. Y entre sus características tenemos que es sinalagmático imperfecto, tiene derechos de gentes, es de buena fe, de igual forma gratuito y préstamo de uso. Entre sus requisitos podemos ver que este debe realizarse la entrega de la cosa sin transferir dominio. El depositario recibe la cosa en calidad de mero tenedor y debe tratarse de una cosa mueble considerada en especie. El contrato debe ser a título gratuito. Luego continuamos con el PICNOS o contrato de prenda. Es un contrato por el cual el deudor o un tercero entrega una cosa a un acreedor para seguridad de su crédito, con o a cargo para este acreedor de restituirla después de haber tenido satisfacción. Es un contrato accesorio que interviene para la garantía de una obligación, ya sea que esta obligación sea civil, pretoriana o natural. Para la formación de este contrato es necesaria la entrega de la cosa al acreedor prendario, que es menester para la formación del contrato, que le da más que la simple detención. En cuanto a las cosas que podían ser objeto del PICNUS, varios jurisconsultos opinaban que no era más que los muebles. Esta noción ha sido posteriormente entendida a los inmuebles, pero PICNUS tenía sobre todo por objetos cosas muebles. La prenda es un contrato esencialmente interesado de ambos lados, lo que lo separa del comodato y el depósito. De igual forma cuenta con tres elementos, consentimiento, objeto y causa, y entre sus características observamos que es un contrato real nominado, es sinalagmático imperfecto, es accesorio y es de buena fe. Entre sus requisitos observamos que es un contrato accesorio ya que garantiza el cumplimiento de una obligación. Se perfecciona por la entrega de la cosa y al acreedor plantario sin transferir dominio. Muchas gracias.